ahora en pantalla es la práctica que les había dado el otro día, no se las voy a dejar. Entonces van a hacer y vamos a hacer para ellos. Claro. Les había dicho, pueden tomar el modelo que aparece. Bien, muchachos, ¿cómo están? Y entrando a clases. ¿Dónde está mi estudiante más cumplido? No hay. ¿Qué le habrá pasado a Alberto? ¿Dónde está? Siempre está a las 7 mejor. Buen día, Daniel. Buen día, Humberto. Buen día, José Carlos. Buen día, Victoria. Buen día, Inge. Siempre cumpliditos nosotros aquí. Qué bien. Esa es una cualidad que no deben perderla. Siempre les recomiendo eso. Siempre sean puntuales. La puntualidad es una de las cualidades más importantes del ser humano. Más importante. Sea lo que sea, seas médico, seas ingeniero, sea lo que sea. No puedes hacer esperar a las personas porque eso es una falta de respeto. Hay que respetar el tiempo de los demás. No puedes decir estar a las 3 y aparecer por las 3:30. Falta de respeto. Pero estoy viendo que aquí en este grupo la mayoría son personas muy respetuosas, partiendo por ese principio importante de la puntualidad. Nunca lo pierdan, muchachos. La verdad es que es importante ser puntual en la vida. Te da muchas oportunidades porque en la vida hay que buscarse las oportunidades y ustedes van a aprender a hacer esto en muy poco tiempo. Estarán practicando y de verdad es que dentro de sus oportunidades que ustedes buscarán el ser puntual. Ahí está mi amigo Alberto Michael. Ahí está. Ahí está mi amigo Alberto. Estaba reclamándolo, mi querido Alberto, porque usted siempre es muy puntual. Estamos 7 en los cuartos. Siempre. Ya sea en presencial o sea en virtual, siempre estamos con Alberto, los primeros en llegar. Es decir, esa cualidad es importantísima. La puntualidad es algo que debemos todos aprender a tener. Si no la tenemos todavía, debemos tratar de ser puntuales siempre. Siempre. Es una falta de respeto ser muy puntual. ¿Han visto ustedes? Yo siempre estoy 10 minutos antes, 15 minutos antes, cuando no, esperándolos para que vengan. Lo mismo hago cuando tenemos clases presenciales. Yo estoy sentadito ahí en el escritorio, siempre 7 menos cuarto, 7 menos 10, muy rara vez tendría que pasar, creo que se me pinche una llanta, algo raro para pasarse. Siempre hay que tomarse el tiempo suficiente para llegar a una cita con puntualidad. Es lo primero que nosotros valoramos cuando, por ejemplo, contratamos personal. Yo particularmente de los currículums, cuando voy a contratar personal, elijo dentro de esos currículums y los cito, esta persona a las 9, esta persona a las 9:30, 10, 10:30, qué sé yo, todos los que hay. Y lo primero que me fijo es si llegan puntuales. Entonces, es su primera nota.
dentro de la escala de calificaciones que vamos a darle al profesional que quiere trabajar con nosotros. La primera calificación que le pone puntualidad. Hay personas que vienen a estar esperando 20 minutos antes, otros que como de costumbre llegan a cuarto y 20, y entonces ya de entrada tienen una mala calificación en eso que es tan importante, la puntualidad. Y cuando tengamos que entregar algún proyecto, lo mismo, puntualidad. Si nos comprometemos para entregar viernes y hemos medio más nuestro tiempo, habrá que trabajar día y noche para cumplir. Nunca pidan prórrogas, esas prórrogas. Es el problema de los chicos de San Simón. De San Simón los ingenieros de San Simón son buenos ingenieros, pero lamentablemente están formados en esa cultura. Empiezan clases y el docente aparece una semana después o 2 semanas después. Tienen clase a las 7 menos cuarto, el docente viene a las 7:15. Entonces están acostumbrados a esa forma de ser y además también están acostumbrados a los plazos, ¿no? Todo es postergado. Vamos a dar examen de tal, no, lo postergaremos, ingeniero, y charlan al docente y ya está. El examen está postergado. Aquí en la Católica y en las universidades serias eso no existe, ¿no? Se dice, es una planificación, se dice tal día. Inge, buen día. ¿Podría aumentar su volumen, por favor? No lo escucho bien. Muy suavito lo escucho. Tiene toda la razón, que le bajé el volumen. Ahora sí. ¿Ahora me están escuchando mejor? ¿Está mejor, Alberto? Sí, igual un poquito, pero no mucho. Ay, ya estoy escuchando aquí, claro. Ahora estoy en volumen máximo. Claro. Claro. Sí, supongo que igual está bien el volumen máximo, pero igual sigo escuchando bajo. Muy bajo. Voy a ver eso. Ahora, ¿ha mejorado o no? Sí, ahora está un poco mejor. Sí. Bien. Entonces les decía eso, muchachos, ¿no? Les recomendaba a todos ustedes que sean puntuales, siempre sean puntuales y nunca pidan plazo. Estábamos hablando de la competencia, porque bueno, los formados en ingeniería civil de otras universidades son su competencia. Entonces, ¿cómo podemos ser mejores que esa competencia? No solamente tenemos que ser mejores en preparación, sino también en valores. Y dentro de esos valores está la puntualidad, la ética. Entonces, es importante trabajar en aquello. Siempre nos piden que hablemos con ustedes de algo acerca de la formación complementaria que debemos tener en la universidad. Tocado la puntualidad, que la vengo tocando ya desde hace varias clases como una introducción. Ser puntual es abrirse muchas oportunidades para triunfar en la vida. Ustedes están comenzando una carrera difícil, no es fácil. Por más que dentro de las ingenierías sea la profesión que más se presta a ejercerla liberalmente, es decir, una pequeña empresita, conseguir subcontratos, qué sé yo. Pero para eso también tienen que tener esos valores que seguramente las personas que se fijen en su trabajo los van a valorar mucho. Tienen que hacer un proyecto, tienen que entregarlo el día que se han comprometido. Al final es una negociación. Para tal día, es muy largo, nos da una semanita más, sí, ahí se negocia. Pero cuando se va a entregar el proyecto ya no se puede negociar. Lamentablemente ese es el mal que tienen los muchachos de San Simón, de acuerdo. Trato de no trabajar mucho con ingenieros de San Simón, son buenos. No estoy diciendo que no, son buenos, muy buenos. El problema es que su formación, pues, reunión para presentación de proyectos, tu parte. Ay, ingeniero, yo pensé que podía entregar esta tarde. Hijitas, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Todos están cumpliendo, pero... Entonces, es importante empezar a cultivar estos valores desde estudiantes. Ya cuando seamos profesionales, lo que vamos a hacer es mostrar todos los valores que hemos adquirido en la formación de la universidad. La Universidad Católica en este momento es una de las universidades más prestigiosas que tenemos en el país. Y ustedes van a ser merecedores de ese prestigio a través de su título. Entonces,
es justo hablar de esto y recomendarles que ustedes tengan ese cuidado. Siempre puntuales, siempre a tiempo, siempre cumplir. Van a ver que su vida se va a organizar de muy buena manera. Yo les auguro muy buenos triunfos a ustedes, seguro, seguro, van a ser muy exitosos todos. Bueno, pues ha llegado la hora de empezar con la clase. Esta es una clase dura, comprensión es dura. No solamente porque, caramba, a veces no se entienden muy bien las cosas. Aquí sí añoraría tener una pizarra. He estado buscando paquetes que me permitan escribir en la pantalla, pero tengo que tener una pantalla táctil. Como yo estoy trabajando ahora desde la pantalla de mi escritorio en la casa, entonces no tengo esa pantalla táctil. En la oficina tengo una laptop que no la he hecho otra, pero están utilizando donde sí puedo escribir, pero aquí no. Entonces para mí es un problema porque quisiera tener una pizarra. Quisiera tener una pizarra para poderles explicar mejor, con detalle, las deducciones que vamos a hacer. Tracción es un capítulo fácil, relativamente fácil. Ustedes se habrán podido dar cuenta al hacer la práctica que tienen que entregar hoy día hasta mediodía, que tracción no tiene mucho misterio. En cambio, compresión es definitivamente mucho más complicado que tracción. El diseño de elementos comprimidos es muy complicado, muy complicado. Tenemos que ver varias cosas y las teorías que fundamentan ese conocimiento que necesitamos para desarrollar un diseño en compresión son también muy complicadas. Utilizan bastantes ecuaciones diferenciales. Voy a tratar de facilitar la cosa a través de la explicación, pero de todas maneras, pues ya les estoy adelantando que puede ser que muchas cosas no las entendamos de primera mano. Pues hay que preguntar, y yo voy a tratar de ser más claro. Me va a ser un tanto difícil no tener la pizarra, pero voy a tratar de superar todo eso con buena voluntad. ¿Está bien? Bueno, comenzamos entonces. Buenos días a todos mis queridos colegas, mis queridísimos colegas. Comenzamos. El otro día les había mostrado ya preparado manual que hice para que podamos ver más claramente que a través de las páginas de un libro. Que puede decir lo mismo, pero encuentro un poco frío, prefiero acercarme un poquito más a la pizarra y hacer las cosas manuales. Y aquí está, es lo mismo que vamos a ver ahora, sí, vamos a leerles. Pero vuelvo a repetir, prefiero desarrollar manualmente como si estuviera haciendo en la pizarra. Habíamos hablado que el señor Euler empezó a estudiar los efectos de la compresión en elementos no solo metálicos, sino en elementos en general, puede ser de madera, puede ser de hormigón, elementos en general. Y él había encontrado 4 casos para poder analizarlos. Esos 4 casos los habíamos visto en una clase anterior. Y era el primer caso donde teníamos un elemento empotrado libre en el otro extremo que podría asimilarse a un mástil, puedo repetir, es una torre, qué sé yo, una antena. Tenemos la segunda posibilidad de empotramientos con los 2 extremos articulados. El tercer caso, según el análisis de Euler, un extremo empotrado y el otro articulado con corredera. Y el cuarto caso, que de repente es el que más se nos va a dar pese, que no es el que utilizamos para los diseños, por si acaso me voy a aclarar por qué, pero es el que más se nos va a dar cuando estemos trabajando con estructuras rígidas, que van a tener los 2 extremos del elemento empotrados, es decir, pueden ser soldados. Este caso podríamos tomarlo cuando las estructuras estén empernadas, es decir, articulación en un lado y articulación en el otro. Podríamos tomar en función del par de apriete de los pernos, podríamos tomar como doblemente articulado, o también este caso en algunos elementos. El primer caso solamente lo tendríamos en el caso de estar diseñando, analizando un mástil, me dejo entender, porque tenemos un extremo empotrado y el otro libre. Eso es un mástil. Muy bien.
Sigamos adelante. Bueno, aquí... Ingeniero, una pregunta. Dígame, Perdón que le adelante. interrumpa. Por si acaso no está compartiendo pantalla. Oh, muchísimas gracias. Tienen toda la razón, chicos. Qué grave que soy. Me voy a dar un premio al más distraído del mundo. No compartí pantalla, imagínense. Otra vez. Bueno, decíamos que en la clase anterior hemos visto estos 4 casos que el señor Euler estudia para el estudio que hace de la compresión de los elementos, cualquier tipo de elementos, madera, metal, hormigón, cualquier materia. Aquí tenemos el primer caso donde tenemos un empotramiento y el otro está en estado libre. Esto podría asimilarse a un mástil, decía. Aquí tenemos el segundo caso que analiza el señor Euler con los 2 extremos articulados. Yo decía que podría simularse muy bien este caso cuando tenemos una estructura unida por pernos. Entonces aquí tenemos articulación y aquí tenemos articulación. El paquete también nos puede permitir tener esta situación. Este tercer caso, donde tenemos el elemento en unos extremos empotrado y en el otro articulado, sometido a cargas de compresión. Entonces, el tercer caso de Euler. Y el cuarto caso, donde tenemos el elemento doblemente empotrado, que es generalmente, decía, lo que vamos a tener comúnmente, porque la mayor parte de las estructuras que vamos a hacer, si no es la totalidad, van a ser estructuras soldadas, entonces rígidas, empotrado. Todos los elementos están empotrados de esta manera. Sin embargo, para mayor seguridad, el caso que se toma como caso de análisis en los elementos comprimidos es el segundo caso de Euler. ¿Por qué? Porque nos ayuda a tener mayor seguridad en la estructura. No se olviden que el señor Euler se basa en las hipótesis de Navier y Stokes. Y esos son teorías elásticas, por tanto el señor Euler trabaja en la zona elástica del material. Por eso se da unas seguridades que nosotros vamos a ir entendiendo y también usándolas, porque es una teoría que tenemos que utilizar. El conocimiento está conformado por teorías, por principios, por teoremas y, bueno, parte del conocimiento son las teorías y estas teorías que se han venido utilizando hace muchos años ya, que no han perdido vigencia. Bueno, decía que en esta parte escrita, manuscrita, les mostraba, sin que ustedes vean, y para mí solito me estaba mostrando, les mostraba para que ustedes vean que en el libro ustedes tienen lo mismo. Pero en el libro está pues a máquina frío, es como si les mostraba un libro acá. He preferido desarrollarlo manualmente para poder explicar más bonito, como si estuviera en pizarra. Decía, no tengo una pizarrita que puedo tener. Pero bueno, ahí está el desarrollo manual. Aquí están las 4 cargas críticas, esta es carga crítica, para los 4 casos que hemos visto anteriormente. Esta es la carga crítica correspondiente al empotramiento libre. Empotramiento a un lado, el otro extremo libre. Este es el caso de el doble empotramiento. Perdón, la doble articulación. El tercer caso, es el caso de un extremo empotrado y el otro extremo articulado. Aquí tenemos el caso 4 de los 2 extremos empotrados. Yo decía, vamos a trabajar seguramente con alguno de estos casos iniciales. Vamos a desechar el primero porque el mástil es algo muy, muy particular dentro del diseño de estructuras metálicas. Pero los siguientes casos no son particulares, ¿no? Y volveremos a ver la presentación. Estos 3 casos. Doblemente articulado, empotrado articulado, doblemente empotrado. Estos 3 casos son los que nos interesan analizar. Obviamente que vamos a ir caso por caso haciendo las deducciones de las ecuaciones que estoy presentando acá. Estas ecuaciones ya las tenemos deducidas en el libro, pero quisiéramos saber de dónde salen. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es ir conociendo estas ecuaciones, que son las ecuaciones de carga crítica del señor Euler. Ahí se basa toda la teoría que vamos nosotros a desarrollar para entender el fenómeno de compresión. Entonces, en base a estas teorías, de Euler, de Tegmayer, de Ostenfeld, vamos a poder entender el fenómeno de compresión,
y no solamente entenderlo bien, sino también aplicarlo para dimensionar elementos metálicos comprimidos. Esto es solo para elementos metálicos. Cuidado, no se equivoquen. Lo que voy a empezar es, si bien la teoría de Euler es general, vamos a ir especificando solo para elementos metálicos. Y van a ver ustedes que vamos a tener que utilizar algunas propiedades importantes de los elementos metálicos. Bien, comenzaremos. En estas ecuaciones, en todas ellas aparece E. Ya saben ustedes que es E, es el módulo de elasticidad, también llamado módulo de Young. Aparece I, también saben que es el momento de inercia mínimo de la sección. A veces nos presentamos con ese problema en las tablas. Tenemos en X, tenemos en Y. ¿Cuál de los dos tomamos? Aquí está bien claro, dice momento de inercia mínimo de la pieza para sacar la carga crítica, mínimo. Nos vamos al valor mínimo y ese valor abortamos de la tabla. Bien, L es algo importante, es la longitud de la pieza o luz de la pieza, como quieran llamarlo. Eso es L, ¿ya? Entonces creo que los términos más importantes son fáciles de entender. Aquí tenemos el primer caso, el caso A, donde tenemos una estructura de mástil, es decir, un extremo empotrado y el otro libre. Este elemento tiene una longitud L, está sujeto a una carga de compresión P y a una carga de excitación H, horizontal, de manera que se comporte como una viga cantilever y consigamos esta deformación. A una distancia Y, fíjense, perdón, a una distancia X, aquí estamos midiendo el eje X hacia arriba, por si acaso, y el eje Y estamos midiendo en la parte horizontal. ¿Por qué? Porque si lo diéramos la vuelta tenemos una viga cantilever, por eso se ha hecho esa transformación de los ejes. El eje X es el vertical y el eje Y es el horizontal, por si acaso, para la deducción. Si ustedes quieren hacerlo al revés, no hay ningún problema. Yo me he ubicado mejor haciendo una viga cantilever. Decía entonces que a una distancia X hay una cierta deformación eta. ¿Se dan cuenta? Aquí tendremos obviamente la deformación total y esta deformación eta está relacionada con la posición X a partir del origen. Entonces del origen medimos hacia arriba una distancia X y ahí tenemos una deformación eta. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces esta pieza que tiene una longitud L está sometida a una carga H que luego vamos a suprimirla, es decir, es simplemente una carga de excitación. Aplicamos esta carga, el elemento se deforma y enseguida nomás suprimimos la carga y ese elemento debería volver a su posición original, o si no vuelve a su posición original, estaríamos en un tipo de equilibrio que no es el equilibrio estable, estaríamos ya en un equilibrio inestable, de repente indiferente inicialmente y después pasar a un equilibrio inestable que he dicho que no nos convendría en el caso del diseño de estructuras metálicas. Entonces, una vez que se suprime esa carga H que es temporal, el punto B, a ver, vamos a ver, el punto B, ¿sí?, se traslada hacia el punto B'. Es decir, excitamos, suprimimos la carga, el punto B se traslada al punto B'. En este caso se producen momentos flectores infinitesimales en todos los puntos de la pieza. En todos los puntos de esta pieza se van a producir momentos flectores infinitesimales. Pero si vamos a la parte de deformación eta, el momento flector va a ser la carga, esta carga que estamos aplicando en compresión, multiplicado por el brazo. El brazo es evidentemente eta. Carga por brazo será nuestro momento flector. Momento estático. La condición de equilibrio indiferente se producirá cuando la elástica de deformación de los momentos flectores se dé para P igual a PK, es decir, que esta carga alcance el valor de la carga crítica. Si esta carga alcanza el valor de la carga crítica, entonces tendremos la condición de equilibrio indiferente que en la clase anterior habíamos dicho que era la condición que nosotros íbamos a tomar. P igual a PK, porque si tomamos la condición de equilibrio estable, P es menor que PK, pero ¿cuánto menor? El inestable no nos interesa, porque en ese caso P es mayor que PK, pero no podemos nosotros trabajar con desigualdades, debemos trabajar con una igualdad, por tanto, estamos tomando el caso, como ya había adelantado,
del equilibrio indiferente, donde la carga P aplicada al elemento, esta carga de compresión P, es igual a la carga crítica del señor. Entonces, en ese caso, la deformación acá va a ser nula. Bien, sigamos. Si tenemos valores de P menores que PK, la elástica de la deformación pasará entre los puntos B y B', y si suprimimos H, la pieza vuelve a su posición de equilibrio. Sí, eso es lo que hemos estado viendo, ¿no? Si nosotros quitamos esa carga de deformación transitoria que produce la deformación, entonces la pieza vuelve a su posición de equilibrio, se queda como está o continúa deformándose hasta romperse. Los tres tipos de equilibrio que estamos viendo acá. Si por el contrario P es mayor que PK, entonces la elástica es exterior al segmento BB'. Nos fijamos en el segmento BB', el segmento. Si la carga P es mayor que la crítica, va a ser va a estar fuera de esta elástica, produciéndose la ruptura del elemento. Entonces, nosotros nos situaríamos en el caso de que la carga P que estamos aplicando como carga de compresión sea igual a la carga crítica del señor E. Bueno, yo había dibujado de esta manera este elemento con el eje Y acá y el eje X vertical para asimilar a lo que pasa con una viga cantilever, es decir, con una viga en voladizo. Hemos visto en resistencia de materiales y no presenta mayor problema su solución. Aplicando la ecuación diferencial de la elástica, que ustedes la conocen bien, entonces decía, aplicando la ecuación diferencial de la elástica que ustedes conocen bien, en este caso la segunda diferencial de eta, que es la deformación Y, respecto de X, va a ser igual al negativo del momento flector sobre EI. Ya saben que es EI. Ahora, esta ecuación diferencial la podemos escribir sabiendo que el momento ya hemos dicho que es P por eta, tendríamos entonces P por eta sobre EI, y al ser la variable eta y todas las demás constantes, ¿son constantes? Sí, la carga de compresión que voy a aplicar, constante, 3.000 kilos, 4.000 kilos, 5.000 kilos, constante. Eso lo determinará el cálculo estructural que hagamos en la fase de análisis. Haremos el análisis de la estructura y determinaremos qué compresión va a tener que sufrir algún elemento que nosotros tengamos en la estructura. Por tanto, el valor de la carga P, claro, que es constante. El valor de E es constante, el valor de I es constante mientras no cambiemos la sección. Por tanto, estamos llamando a todo esto una constante K al cuadrado, de manera que la ecuación diferencial de la elástica se transforma en segunda derivada de eta respecto de X dos veces, igual a K al cuadrado por M. Parece que estoy olvidando. Bien, si resolvemos esta ecuación diferencial, eta va a tener esta forma. Esta es la solución de la ecuación diferencial. A seno kx más b en coseno de kx, donde A y B son constantes que tenemos que determinar en función de las condiciones de extremo. El valor de estas constantes vamos a poderlas determinar, vuelvo a repetir, en función de las condiciones de extremo. ¿Qué son las condiciones de extremo? Bueno, cómo se comporta el elemento en x igual a 0 y cómo se comporta el elemento en x igual a L. Eso es lo que vamos a preguntarnos. Decimos, para x igual a 0, la pendiente de diferencial de eta respecto de x, la pendiente tiene que ser 0. A ver, vemos. Para aquí, definitivamente, la pendiente es 0. Esa es la primera condición que nosotros podemos ver en el ejercicio que estamos resolviendo. Si esta derivada es de eta respecto de x, la primera derivada es 0, entonces A va a ser 0. Si derivamos esta ecuación de la solución y reemplazamos que esto es 0, vamos a tener, a ver,
derivando esto, ¿qué tendríamos? A constante derivada del seno de kx. Derivada del seno de kx, ¿a qué es igual? La derivada del seno de kx, al coseno de cada x multiplicado por k por delante, por la derivada del argumento. Más aquí tendríamos b, coseno de kx. ¿Cuál sería la derivada de esto? B por seno de kx por k por delante. Entonces tendríamos k por b por seno y aquí el signo cambiaría a negativo, porque la derivada del coseno es menos c. Entonces tendríamos una expresión de la derivada de eta respecto de x, ¿sí? Donde la derivada de eta respecto de x es 0, sería 0. Aquí tendríamos ya un 0. Estoy mostrándoles gráficamente lo que haríamos en la derivada. Aquí tendríamos AK multiplicado por el coseno de kx, ¿sí? Y aquí tendríamos BK menos BK por el seno de kx, ¿sí? Si x es 0, el seno de x multiplicado por k va a seguir siendo 0. Entonces simplemente tendríamos aquí A por k por el coseno de kx. El coseno de 0 vale 1. Y aquí tendríamos entonces A por k es igual a 0 porque la derivada de eta respecto a x, ya hemos derivado supuestamente, esa derivada es 0 porque esa derivada es la pendiente de la elástica, que en el empotramiento no existe, es 0. Y por tanto ya determinamos el valor de la primera constante de integración, que es 0. A es igual a 0 entonces. Perfecto. Luego, otra condición de extremo, la segunda condición de extremo. Para x igual a 0, eta es igual a e, dice. Para x igual a 0. Y para x igual a 0, esta eta es igual a e. Esa es la condición, la segunda condición. Si tenemos esta condición, lo mismo, reemplazando en la derivada de esta ecuación, que es la solución, vamos a tener que b es igual a k, haciendo exactamente lo mismo que hemos hecho para la determinación de la constante a. Por tanto, lo que tenemos son determinadas las constantes y por eso, cuando hemos determinado las constantes, podemos tener ya el valor de eta, teniendo el valor de eta que es igual a e por coseno de kx. Como sabemos que la k cuadrado es una constante igual a p e i, que la hemos definido anteriormente, entonces tenemos que para x igual l, eta es igual a 0. Si reemplazamos esos valores acá, eta es igual a 0, podemos encontrar, simplemente ya por desarrollo algebraico, el valor de la carga crítica del señor Euler. Bueno, eso es lo que ha hecho el señor Euler. Así lo ha determinado. Así ha sacado este primer valor. De esta manera ha sacado este primer valor, que es el valor de la carga crítica. I cuadrado i 4 sobre L cuadrado. Señor, ¿vamos a tener que utilizar esto? No nos vamos a complicar con esto. Estamos tratando de entender de dónde saca el señor Euler sus ecuaciones, nada más, no es nada complicado, por eso lo he pasado un poco rápido, pero creo que se entiende que partimos de la ecuación de la elástica, la integramos una vez si queremos integrarla, o la resolvemos por alguno de los métodos que ustedes saben de ecuaciones diferenciales. Aquí la integración directa creo que es la más sencilla para encontrar la solución de esta ecuación diferencial. Podemos aplicar otros métodos. Esta es la solución y a partir de la solución lo que estamos tratando de determinar son las constantes A y B que hacemos en este proceso para luego determinar que la carga crítica es evidentemente pi a la cuadrada e i sobre 4 veces la longitud del elemento al cuadrado. ¿Qué hemos hecho? Simplemente hemos demostrado o hemos investigado un poquito en cómo hace el señor Euler para poder encontrar esta carga crítica. Hay 3 cargas críticas más. Vean ustedes, 3 cargas críticas más. Para el segundo caso, se van a poder ahorita ustedes a trabajar para el segundo caso, el caso de doble articulación que evidentemente tendrá condiciones diferentes, ¿sí? Tendrá condiciones diferentes porque su elástica es distinta. Esta es una cantilera. Tampoco será mucho problema hacerlo. Quisiera que me lo hagan a mano en este momento. Se acuerden un poquito de esta parte.
Luego les muestro la solución. A ver, ¿cómo harían? Este es el primer caso. Quisiera demostrar la fórmula para el segundo caso. Llegar a esta ecuación. I cuadrado e I sobre L cuadrado para el segundo caso. Para eso tendremos que tener en cuenta que las condiciones de contorno o de extremo ya no son las mismas. Aquí, por ejemplo, podemos aplicar que en x igual a 0, la deformación sería 0, pero la pendiente ya no es 0. Entonces son condiciones de contorno distintas. Y aquí también podemos aplicar una condición de contorno. Ustedes tendrán que determinar. A ver, haremos el intento. Aquí estaba más fácil. A ver, haremos el intento. Y luego yo veo si han hecho bien o no. Los primeros, para demostrar la ecuación, me van a mostrar en su cámara lo que están haciendo en su cuaderno. Esta vez me muestran con cámara. Entonces, a ver, en su cuadernito, traten de llegar a la segunda forma de las cargas críticas del señor Euler. Traten de llegar a esta segunda ecuación, por favor, tomando en cuenta que estamos analizando el segundo caso. Ambos extremos articulados. A ver, muchachos, vamos. Los tres primeros, el cuaderno de puntos está. Están haciendo tres primeros. Yo creo que unos 15 minutos daremos. 15 minutos hasta que termine. Si quieren preguntar alguna cosita, pregunten. Estamos demostrando la segunda ecuación de ellos.
Inge, ya lo tengo. ¿Dónde lo mando al WhatsApp del grupo? No, muéstrame por su... ¿Tiene cámara? Muéstrame por su ¿Cámara? Sí, Tengo cámara. muéstrame por su cámara. Ya. Alberto Michael, anotado. Aquí es el procedimiento. ¿Un cuaderno hecho? Sí, en hoja. Entonces habilite su cámara y muéstramelo. Lo voy a mandar al grupo, Inge. Ahí. Ya, también. También. Como usted prefiera. ¿Qué más? Miren, ya tenemos un. No se olviden del sábado. El sábado tenemos clases. ¿A qué hora comenzamos? Aquí está Michael. Ya, perfecto. Momento está. La ecuación diferencial, está la constante, sí, la solución, la determinación de las constantes. Primera, para x igual a 0 y 1 a 0, correcto. La constante 0 es 0, correcto. Aquí tenemos lo mismo. Sí, claro. Aquí la situación es que KL tiene que ser igual a MK. De acá vamos a despejar en función de la constante que hemos definido. Correcto, está bien, ya se gana el punto. Todo correcto. Gracias, Inge. Muy bien, ya se ganó su punto. ¿Qué más? Sencillito, bien sencillito. Perfecto. ¿Alguien más que quiera mostrarme? Todo correcto. Inge, aquí se lo manda al grupo nomás, ¿no? Moisés, Sí, se lo manda al grupo nomás. sí, al grupo. Pues me prefiero mostrarlo en cámara. Bueno. Adelante, Moisés. ¿Quién más? A ver, Moisés. Es igual a esto es igual a esto, y tanto diferente que Alberto, pero igual está bien. Aquí tenemos la solución, y la condición fundamental. Sí, claro, si no, no tiene sentido. Para que esto sea 0, C1 por seno de KL tiene que ser igual a n por porque sabemos que el seno de 0 es 0, el seno de 360 es 0, en particular. De ahí después, está bien, ya tiene su punto. Moisés. Moisés Alejandro. Un punto. ¿Listo? ¿Quién más? ¿Alguien más que quiera ganar ese punto? Sí se gana puntitos y va subiendo nota también. Entonces necesitamos estos puntitos para que nos falta notita para
habilitación, que estamos ahí en 29, 28, entonces yo me fijo el trabajo, si han sido, se han ganado puntitos, y con gusto hacia arriba, aquí me voy a dejar si el trabajo. Para eso sirven estos puntos también, por si acaso, cuando veo un registro. Y veo el trabajo del semestre cuando me la charlan. Ingeniero, estoy con 28, por favor, a ver, veremos tu trabajo por este semestre. Si te has ganado un montón de puntos, has hecho bien, has presentado todo, arriba te ayudo. Pero si no hay, ¿de dónde voy a sacar? ¿Dónde puedo inventar? Por eso estas actividades, ese fin. Ustedes se ayudan, no yo, no me piden un favor a mí, ustedes se hacen el favor. Si hacen, si tienen todo lo que tienen que hacer durante las clases, pues una maravilla. Con mucho gusto, hacia arriba. Y punto no más. A veces necesitamos, a veces necesitamos. ¿Qué más? Daniel, ¿cómo es? ¿Cómo vamos? Ya deberíamos tener Dani. Bien. Adriana. Y los demás. Ya trae mi mina, Inge. ¿Listo? ¿Me manda? ¿O me muestra ahí? Como quiera. ¿Me ha mandado? ¿Dani? ¿Cómo vamos, Daniel? Ya pues, ustedes siempre están a la vanguardia. ¿Qué es de Adrián? Todavía no hemos acabado. Un minuto más, por favor, para que hayan 3 ganadores de puntos al día en esta actividad. Inge, yo ya estoy por terminar. Vamos, dele duro, Joel, Andrés. Vamos. Nos apuremos. Se están cumpliendo los minutos que he dado. A la 1, a las 2 y a las... nadie más, a las... Esperen un ratito, por favor, voy a abrir la puerta. Vayan terminando.
¿Qué bajiste? ¿Listo? Y aquí más me han mandado, a ver. Tienes que abrir la puerta de escalera. Aquí está. Exactamente. Ya, listo. ¿Quién me ha mandado la última vez? Yo le mandé al último magíster. Y que yo le mandé el primero. Se vaya. ¿Quiénes me han mandado? En rojo, ¿de quién es lo que está en rojo? Con punta bola roja. ¿De quién es lo que está con punta bola roja? ¿De Juan? ¿De quién es? No, es de Daniel. Ah, Daniel Chávez. ¿Por qué Daniel? Daniel. ¿Su apellido? Chávez es Daniel. Chávez. Ya. ¿Y el otro? ¿Me han mandado uno más? Está al principio, el mío, que todavía no. Ah, sí, de Eduardo Vittorio. Sí. Perdón, Arriba de Eduardo está el mío. Arriba de Eduardo. Ah, ya. De Joel. Ya, Joel más y Eduardo. Listo. Se cerró la entrega de puntos por hoy día. Perfecto. Ya está. Y muchachos, seguimos entonces con el avance. Lo que van a hacer como tareita para la próxima clase es demostrar las otras dos ecuaciones, es decir, el caso 3 y el caso 4. De manera que habremos demostrado de dónde salen las ecuaciones de la carga crítica de Euler. Por ahí estamos comenzando a analizar la compresión. Entonces, lo primero, determinar la carga crítica de Euler. Ahora voy a trabajar con esas cargas críticas, sé de dónde salen y entonces vamos a ver cómo influyen en el diseño en compresión. Porque esto solamente es conocer las cargas críticas de Euler, nada más. De dónde salen. Con esto vamos a trabajar, sí, posiblemente. Si estamos trabajando en el rango elástico del material, posiblemente utilicemos estas ecuaciones, pero generalmente no trabajamos en el rango elástico, trabajamos en el rango plástico y entonces estas ecuaciones, si bien sirven para deducir las otras que vamos a utilizar, no se aplicarían de manera directa, sino más bien de una manera indirecta.
Vamos pues entonces a ver qué podemos. Bueno, una vez que sabemos de dónde vienen las ecuaciones del señor Euler, vamos a tener que decir que como estas ecuaciones se basan en el comportamiento elástico del material, entonces son aplicables únicamente cuando las piezas se van a romper por pandeo. No en otro caso. O sea, cuando el equilibrio sea inestable. Ahí hemos dicho que la pieza se va a romper. Quiere decir que para valores de P, de carga de compresión mayores a la crítica, estamos poniendo mayor igual para trabajar con igualdad, tendremos que la tensión de compresión que genera esa carga de compresión es carga sobre área por la definición de tensión simple, y esto tendría que estar en un rango menor al límite elástico o límite de elasticidad o límite de fluencia, como quieran llamarlo. Aquí ya tenemos una pauta bien importante. Estamos diciendo que la tensión que se genere en la pieza, que va a ser el producto de la división de la carga sobre su área de sección recta, debería ser menor o igual, no debería sobrepasar a la tensión elástica del material, al límite de fluencia del material, que sabemos cómo lo podemos obtener cuando estemos trabajando con algún tipo de material estructural. Bien. A ver, vamos a ir a ver qué pasa con la teoría de Euler en este caso. Tomaremos uno de los casos de Euler y lo aplicaremos. Esto es aplicable para todos los casos que quisiéramos, mis queridos estudiantes. Solamente la variación de las ecuaciones hará que tengamos mayor o menor valor de esa carga crítica de Euler, porque hemos visto que las ecuaciones son diferentes. Entonces deberíamos hacer el análisis caso por caso. El primer caso lo vamos a desechar porque es un caso irreal, donde tenemos un elemento, en qué estructura tenemos un elemento que esté empotrado en un extremo y libre en el otro. Yo no conozco una cercha donde haya eso, no conozco un pórtico donde haya eso. Entonces lo vamos a desechar. El segundo caso es el caso más complejo y que requiere mayor robustez de la estructura con sus elementos para poder sostener las cargas a la cual está sometida. Entonces es un caso que sí vamos a considerar, en el cual nos vamos a basar para poder desarrollar todas las ecuaciones que vamos a aplicar en el diseño en compresión. Entonces voy a aplicar, vuelvo a repetir, el segundo caso. ¿Por qué no el tercero y el cuarto? Porque evidentemente si tenemos una estructura rígida como en el cuarto caso, estoy hablando de estos casos, un elemento de estructura rígida empotrada en ambos extremos, soldado en ambos extremos, la sección evidentemente va a ser menor que en el caso 2. Nos estaríamos yendo al análisis más seguro, que es lo que nos sugiere el señor Euler, no lo estoy inventando yo. Nos dicen, si vas a hacer análisis estructural, toma el segundo caso para que tú puedas hacer tu diseño estructural con total seguridad. Esto me aminora las cosas. También lo podemos hacer, es decir, podríamos hacer el proceso, debería ser exactamente el mismo. Podríamos desarrollar el cuarto caso también, que es el caso que vamos a tener en la realidad. Va a ser un poquito más bajo el material que vamos a necesitar para soportar la carga de compresión. Va a ser más baratita la estructura, pero este es lo que nos recomienda como elemento fundamental en función de la seguridad. Yo al principio decía, cuando hacemos un diseño tenemos que ver dos cosas, la seguridad y la economía, pero siempre la seguridad va a estar sobre la economía. Eso es lo que nos recomiendan, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, tomando esa recomendación, partamos del segundo caso, que ya he mostrado cuál es. Esta es la ecuación del segundo caso. A ver. Sí, esta es la ecuación del segundo caso. Pi al cuadrado EI sobre L. Sí, esa es la ecuación del segundo caso. Pi al cuadrado EI sobre L. Esa sería
la carga crítica de Euler cuando tengamos un elemento doblemente articulado con corredera en una de las articulaciones. Es un caso ideal, señor, alguien me podrá decir si es ideal. El más real sería el cuarto caso. Podríamos tomar el cuarto caso, partir de esta ecuación del cuarto caso, que vendría a ser 4pi cuadrado EI sobre L cuadrado. Sí, podríamos hacerlo, pueden hacerlo. No es lo que nos recomiendan, pero si ustedes quisieran abaratar su estructura, pueden hacer el análisis ustedes mismos. Es más, les voy a dejar una practiquita para que sepan cuál sería la diferencia. Por de pronto yo voy a seguir lo que me dice la teoría de Euler. Me dice, toma el segundo caso y desarrolla en función al segundo caso. Bueno, le voy a hacer caso. Ingeniero, una pregunta. Adelante. El segundo caso que estamos tomando en una representación real, creo que serían cuando sí ya se dan las rótulas plásticas, ¿verdad? En los extremos. Así es, exactamente. Es en ese momento cuando se dan las rótulas plásticas en los extremos. Ese es el caso, es el peor de los casos. Eso es lo que me recomiendan tomar. Entonces, la estructura que voy a dimensionar, los elementos estructurales que voy a dimensionar en compresión, van a ser obviamente mucho más seguros y resistentes que si tomara cualquiera de estos otros dos casos. Tiene usted toda la razón. Esa es la base para tomar el segundo caso. Está bien, gracias. Muy buena aclaración, además. Excelente aclaración. Excelente aclaración. Muy buena aclaración. ¿Cómo se llama? Le voy a dar puntos. No estoy viendo. ¿Quién me ha dicho eso? No estoy viendo. Perdón, ingeniero Rodrigo Mendieta. Rodrigo. Se ganó su punto. Me encantó su punto. Gracias. Rodrigo Mendieta. Cuando me hacen buenas preguntas, al rato se ganan puntos también. Bueno, decía entonces que voy a partir del segundo caso, porque es el caso más crítico y es el que me recomiendan, porque sí, evidentemente, si analizamos desde el punto de vista plástico, en los extremos de este caso se empiezan a formar unas rótulas plásticas, evidentemente. Esperen un ratito, por favor, está sonando. Un ratito, por favor. Bien. Estoy acá batiéndomela solo con todo. Acá entiendo todo. Bien, entonces decíamos, partiendo de este caso y utilizando la definición de tensión simple, que es tensión carga sobre área. Si yo quiero calcular una tensión crítica, entonces tendré que tomar una carga crítica, que en este caso sería la ecuación del segundo caso. Será la carga crítica sobre el área de la sección recta. Si nosotros reemplazamos el valor de la carga crítica cuadrado EI sobre L cuadrado, tendríamos esta ecuación, y fíjense ustedes, lo que he hecho es poner a un ladito I sobre A. Y me he quedado con pi cuadrado E sobre L cuadrado porque estas son constantes. I sobre A pueden ser variables en función de la sección que nosotros adoptemos. Pero además, con una clara intención de introducir algo tremendamente importante en el diseño en compresión, que es la relación de esbeltez. La relación de esbeltez es esta expresión que estoy mostrándoles acá cuadrada. Es una relación geométrica adimensional que me va a dar la idea de si estoy trabajando en el régimen elástico, si estoy trabajando en el régimen plástico, o mi elemento es demasiado esbelto y a la menor carga va a fallar por pandero. O sea, este valor de lambda, se llama relación de esbeltez, es tremendamente importante en el diseño a compresión. Es tremendamente importante y lo estoy aprovechando de definir con esta ecuación tan sencilla que parte de la definición de tensión. Entonces vean ustedes, al separar lo que tenemos, ¿qué es el momento de inercia? El momento de inercia y el área. Bueno, voy a mostrarles más abajo. La definición en realidad
de radio de giro, como les decía el otro día cuando estaba explicando qué era un radio de giro, es la raíz cuadrada del momento de inercia sobre el área. Ese es el radio de giro. Si quisiéramos ser exquisitos y decir, pero esa es la ecuación, señor, ¿cuál es la definición? Bueno, radio de giro es la distancia constante a la cual hay que colocar un elemento de área para que tenga un momento de inercia constante, es la definición, esa es la definición, pero la definición no me dice mucho. Prefiero guiarme por la ecuación, es la raíz cuadrada del momento de inercia sobre el área. Si esto elevamos al cuadrado, tendremos aquí un radio de giro al cuadrado, aquí tendríamos la raíz que ya no existiría, y tendríamos i sobre a. Ajá, i sobre a. Aquí tenemos i sobre a, i sobre a. Este i sobre a, fíjense ustedes, este i sobre a sería el radio de giro al cuadrado. Esto es radio de giro al cuadrado. Permítanme, por favor, y me van a volver loco. Ay, Dios, qué soy. Ya, que suban al cuarto. Sí, por favor. ¿Ya han llegado ya? Ya, que nos suban, por favor, al cuarto piso. Al cuarto piso. Ay, Dios, me voy a volver loco. Me voy a volver loco hoy día. Todo el mundo decidido venir a buscar. Mil perdones, nunca sucede esto, pero hoy día todo el mundo ha venido a buscar. Entonces teníamos, fíjense ustedes, este valor de i al cuadrado, que es el radio de giro, y aquí tenemos un L al cuadrado. Aprovecho para hacer la definición. La relación de esbeltez lambda, métanse bien eso en la cabeza, es una propiedad geométrica adimensional que relaciona la longitud de la pieza que voy a analizar en compresión sobre su radio de giro. Eso es una propiedad netamente geométrica. Y una propiedad geométrica tan importante que me va a poder decir cómo se va a comportar una pieza en compresión. Es decir, la comprensión del lambda me va a abrir todas las luces al análisis de un elemento en compresión. Bueno, llega quedando entonces que la tensión crítica es igual al pi al cuadrado por e sobre lambda al cuadrado en su forma más simplificada. Esta expresión es importante, muchachos. La tensión crítica de Euler es entonces pi al cuadrado e sobre lambda al cuadrado. ¿Esto para qué casos? ¿Ah? ¿Para qué casos? Para el caso 2. Yo les pediría hacer exactamente el mismo desarrollo, a ver qué ecuación encuentran para el caso 3 y para el caso 4. Es decir, quiero sacar la tensión crítica para el caso 3 y quiero sacar la tensión crítica para el caso 4. Por favor, 15 minutos. 10 minutos.
Bien, qué gran. Es que hoy es el cumpleaños de mi esposa, muchachos. Y quería hacerle un desayuno y me están empezando a llegar las cosas cada rato. Y por eso estoy correteando así, es un día único. Normalmente no me ocurre, siempre me siento en la casa. Mil disculpas. Bueno. Son 4 pisos. ¿Cómo vamos? ¿Cuánto sale la tensión crítica para el caso 3 y para el caso 4? ¿Cuánto sale? Simplemente reemplazar acá en lugar de poner pi cuadrado e i l cuadrado, poner el caso 3, 2 pi cuadrado e i l cuadrado. ¿Cuánto sale? Y para el caso 4, poner 4 pi cuadrado sobre l cuadrado. ¿Cuánto sale, por favor? ¿Qué resultados tienen? A ver, primero que me diga el resultado. Uy, me cansa. Ay. ¿Alguien terminó? ¿Bien? ¿Alguien ya tiene? ¿Cuál sería la diferencia, muchachos? Creo que hasta se puede hacer La diferencia es simple. Aquí tendríamos un 2 en el caso 3 y un 4 en el caso 4. ¿O no? ¿O me equivoco? Las ecuaciones son casi parecidas. Tenemos en lugar de pi cuadrado e i, que es el caso 2, 2 pi cuadrado e i sobre el cuadrado 4. Entonces, la única diferencia vendría a ser el 2 acá para el tercer caso y el 4 para el cuarto caso. ¿Estoy en lo correcto o no? En ese caso, la carga crítica entonces aumenta. Perdón, la carga crítica aumenta y la tensión crítica también aumenta. ¿Cómo aumentaría? Con un coeficiente 2 por delante para el tercer caso y con un coeficiente 4 por delante para el cuarto caso. ¿Se dan cuenta? En el caso que nos ocupa, y como vamos a tener que entrar a una forma de tensión de formación, y como estamos viendo que la tensión crítica es inversamente proporcional a la relación de esbeltez, mientras más grande sea la carga, la tensión crítica, más chica va a ser la relación de esbeltez, porque es una relación inversa, ¿cierto? Entonces, conviene trabajar con este valor que es 1, porque si ponemos aquí 2 o 4, lo que va a pasar es que el lambda va a variar
de una forma, ¿qué les diría? Menor, porque vuelvo a repetir que la relación es inversa. Si la relación es inversa, a mayor carga crítica, menor lambda. ¿Ah? Y a menor lambda, nos vamos a meter nomás dentro de la zona plástica, que es lo que el señor Euler trata de evitar. Por esa otra razón es que tomamos la segunda posibilidad de empotramiento. Está claro, por esta relación inversa que existe entre la tensión crítica y lambda. Es una relación inversamente proporcional. Bueno, nadie se ha ganado punto porque había que poner un 2 aquí y un 4 nada más directamente, así de simple. Tenemos entonces las tensiones críticas, pero estamos eligiendo, de acuerdo a la recomendación del señor Euler, el segundo caso como el caso guía de desarrollo para el análisis en compresión. Bueno, esta ecuación de la tensión crítica del señor Euler, tensión crítica es igual a pi al cuadrado E sobre lambda al cuadrado, es la ecuación de una hipérbola. Si la graficamos, nos vamos a encontrar con esta forma de gráfica. Aquí estamos graficando las tensiones y aquí estamos graficando los valores de lambda. Aquí tenemos la hipérbola de Euler. Esta se llama hipérbola. Los valores de lambda podrían ir desde 0 hasta 150, pero claramente estamos viendo acá que la zona de aplicación de la teoría euleriana es entre lambda igual a 100 y lambda igual a 150. Esa es la zona de aplicación de la teoría euleriana. No podemos aplicar la teoría euleriana cuando lambda sea menor que 100 o cuando lambda sea mayor que 150, y ahora voy a explicar por qué. Quiere decir que esta sería la ecuación de la tensión crítica, sería la ecuación con la cual nosotros diseñemos nuestros elementos cargados en compresión, esta ecuación. Si es que estamos trabajando en la zona de aplicación de la teoría de Euler. Es decir, entre lambda igual a 100 y lambda igual a 150. ¿De dónde estamos sacando estos valores? Enseguida voy a explicar de dónde salen los valores de lambda igual a 100 y lambda igual a 150, pero ya puedo ir explicando las consecuencias de no cumplir, o de querer hacer cumplir las ecuaciones de Euler cuando estemos fuera de esta zona de aplicación, entre lambda 100 y lambda 150. No se olviden que lambda es la relación de esbeltez y la he denominado como un concepto tremendamente importante de la teoría de compresión. ¿Qué pasa cuando lambda es mayor que 150? Si lambda fuera mayor que 150, quiere decir que la pieza va a fallar apenas le ponga una carga de compresión por esbeltez, es decir, que la longitud de la pieza es mucho más larga, mucho mayor, muy diferente a la sección recta de la pieza. Por tanto, si nuestro lambda fuera mayor que 150, estaría la pieza en falla antes de entrar en trabajo. Se llama piezas demasiado esbeltas, por tanto, no podríamos nosotros trabajar con este tipo de piezas. Desechamos entonces la posibilidad siquiera de tener piezas con un valor de lambda mayor a 150. La pieza es demasiado esbelta, falla inmediatamente por compresión y por su efecto fundamental que se llama pandemia. ¿Qué pasa cuando lambda es menor que 100? Ese es un caso especial, que la teoría de Euler no lo va a explicar, ¿sí? En ese caso, la pieza deja de trabajar en la zona elástica del material, que es la zona de aplicación de las teorías eulerianas de Hooke y de Navier. Y entonces entramos en la zona plástica del material. Aquí traigo a referencia, traigo a colación lo que nos decía nuestro querido amigo Rodrigo Mendoza. ¿Sí? En esa parte se va a formar la primera rótula plástica. Vamos a entrar al campo plástico del material, y bien lo decía Rodrigo.
¿sí? Vamos a entrar al campo plástico del material. Tenemos una teoría plástica para poder, conocemos la teoría de las rótulas, no conocemos, no sabemos. No hemos llevado bien como debería haberse llevado porque convierten al elemento en un mecanismo y tendríamos que hacer un análisis de mecanismos que no es muy fácil de hacer cuando no se ha llevado la materia. Entonces, vamos a tener que recurrir a algunas teorías como ser la de Tetmayer y la de Ostenfeld para saber qué hacer cuando lambda sea menor que 100. Estoy entonces circunscribiendo el cumplimiento de la teoría euleriana entre lambda 100 y lambda 105. Más que 150, la pieza es demasiado esbelta. El cálculo de Euler no sirve. Lambda menor que 100, entramos en una zona de no cumplimiento de la teoría euleriana, la zona plástica, y tendremos que recurrir a teorías alternativas. Hasta ahí, ¿hay algo que no se haya entendido? Antes de lambda 100, entraríamos a zona plástica. Menor que lambda 100, sí. Cuando tenemos lambda menor que 100, se ha formado la primera rótula plástica, como dice nuestro amigo Rodrigo Miguel. Por tanto, ya estamos en la zona plástica. Todo esto corresponde a la zona plástica que no responde a la teoría euleriana. La teoría euleriana solamente responde a la zona elástica, trabaja en base a teorías elásticas. La teoría de Navier es elástica y la teoría de Stokes también es elástica. Por tanto, esta carga crítica que hemos visto aquí, esta carga crítica que es igual a pi cuadrado por E sobre lambda al cuadrado, solo podríamos aplicar a esta zona entre lambda igual a 100 y lambda 150. Más allá de 150, la pieza falla por pandeo. Inmediatamente falla por pandeo. Y menos que 100, ya no se cumplen las teorías eulerianas porque estaríamos dejando la zona elástica para traspasar a la zona plástica. ¿Me estoy dejando entender? Señor, ¿se puede hacer cálculo plástico? Claro, vamos a hacer, de hecho, vamos a trabajar en la zona plástica, pero con teorías especiales, no con la teoría de Euler. Es decir, que esta ecuación que acabamos de encontrar, estas ecuaciones que acabamos de encontrar, no nos servirán para cuando lambda sea menor que 100. Hasta aquí, ¿hay alguna otra pregunta? Bueno, sigamos adelante. Menor que 50 igual es plástico, ¿no? Claro, hasta 0. Podemos tener inclusive valores muy cercanos a 0 para lambda. Y en ese caso, pues, vamos a ver cómo nos auxiliamos, qué podemos hacer para poder cumplir con un diseño que a veces se nos va a dar. ¿Cuándo se nos va a dar este tipo de diseños? Cuando tengamos piezas cortas. Si las piezas son medianamente largas, seguramente vamos a estar bien en la zona de cumplimiento de la zona de Euler, seguro. Pero si tenemos elementos metálicos cortos, seguro que vamos a estar en esta zona de lambda entre 0 y 100, seguro. Y la mayor parte de los diseños que vamos a realizar en metal van a ser en esta zona, entre 0 y 100, lambda entre 0 y 100. Por eso es que la teoría que viene a continuación es tremendamente importante. Es fácil diseñar en compresión cuando estamos en la zona elástica, es muy simple, pero es complicado cuando estamos en la zona plástica. Bien, a ver. ¿Cómo hemos sacado estos valores? Decía yo. Bueno, hemos despejado de aquí el valor de lambda, de esta ecuación, hemos despejado el valor de lambda. Entonces, lambda sería la raíz cuadrada de pi cuadrado E sobre la tensión crítica. ¿Estamos de acuerdo? Que estoy mostrando acá. Hemos dicho que el cumplimiento de las teorías eulerianas solo se da en la zona elástica. Y para no ultrapasar esa zona elástica, deberemos tomar entonces en cuenta el valor del límite elástico sigma E, o también llamado límite de fluencia. Me estoy dejando entender, cualquiera de los dos. Al principio, cuando estuvimos viendo materiales, he explicado bien todo esto. Entonces aquí lo que yo estoy haciendo es suponer que esta tensión crítica de Euler puede igualar a la tensión del límite de fluencia del material.
puede igualar. Claro, ¿por qué? Porque el límite de fluencia todavía es la zona elástica del material, como hemos visto. En la curva de tensión de formación para los aceros hemos visto y les he mencionado la importancia que tiene ese punto de la tensión elástica, del límite elástico o el límite de la tensión de fluencia. Bien, si reemplazamos los valores para el acero estructural común, tenemos que E vale 2.1 por 10 a la 6 kilogramos por centímetro cuadrado. Tenemos que aproximadamente, como hemos venido trabajando, la tensión de fluencia del material común de unos 4.200 son 2.400. ¿Sí o no? A ver, saquen. 4.200 dividido entre 1.75 dividido entre 1.6667. Entonces se van a encontrar con una tensión de fluencia que es igual a 2.400. Si ustedes hacen estas operaciones, vamos a encontrar que el valor de esta raíz va a ser 92.6, que lo aproximamos al valor de 100. Por tanto, cuando nosotros utilizamos el valor de tensión crítica igualado al valor de la tensión de fluencia, obtenemos el valor de lambda de la relación de esbeltez en el límite, que es igual a 100. Es un poquitito más bajo, pero lo estamos asimilando al entero superior, que es igual a 100. Me estoy dejando entender. Lambda es igual a 100. De ahí sale este valor límite de Euler. Quiere decir que acá se termina la zona elástica, como estoy demostrando con esta ecuación, porque estoy tomando el valor de la carga crítica igual al límite de elasticidad, 2400. Ya saben cuánto vale. Entonces, entramos a ese valor que es igual a 100. ¿Estamos de acuerdo? Y de ahí sale el valor de 100. Ese es el límite de lambda, para el cumplimiento de la zona elástica. Más abajo ya hemos ultrapasado el límite de fluencia. Estamos fuera del límite de fluencia. Al estar fuera del límite de fluencia no estamos trabajando en la zona elástica. Ya hemos entrado a la zona plástica. ¿Me estoy dejando entender? ¿Sí? Ok. ¿Cómo podemos entonces trabajar con valores menores que 100? ¿Cómo podríamos hacer diseños con valores menores que 100? A ver, una cosita más. Se han preguntado muchas veces los investigadores de la época, estamos hablando de teorías muy antiguas, y alguien dijo, bueno, yo tengo la respuesta para poder trabajar con valores menores que 100, de lambda menores que 100, es decir, entrando un poquito ya en la parte plástica del material. El señor Ted Mayer, un investigador alemán también, nos dio una forma de trabajar para acero estructural común con valores menores que 100, pero su teoría se restringe a valores hasta lambda 60. De 0 a 60, Ted Mayer no sabe lo que pasa, él supone, ¿sí? Pero de 60 a 100, Ted Mayer nos da una solución segura para diseñar elementos en compresión. Ya saben que de 100 a 150 la teoría de Euler es totalmente válida, por tanto la tensión crítica es pi cuadrado E sobre el lambda al cuadrado y se acabó, se aplica esa ecuación y se acabó, ya está. ¿Sí? Pero cuando lambda es menor que 100, estamos en un problema. ¿Qué nos dice el señor Ted Mayer? Nos dice, perfecto. Esta es la zona de aplicación de mi querido amigo Euler, ¿sí? Entre 100 y 150. Y él se toma el trabajo de sacar el valor de estas tensiones para lambda 100 y para lambda 150. ¿De dónde cree que la saca? A ver, ¿quién me dice? ¿De dónde sacamos los valores de tensiones para lambda 100 y para lambda 150? ¿De dónde creen que la sacamos? ¿No será de acá? Perdón, ¿no será de acá? Es decir, si repasamos el valor de 100, ¿cuánto nos sale esta tensión crítica? A ver, pueden ustedes hacer eso en su calculadora. Esto saben que es 2.1 por 10 a la 10, perdón, por 10 a la 6 kilogramos por centímetro cuadrado, y esto están poniendo 100. A ver cuánto les sale. ¿Cuánto les sale?
sacaron? $2072.6. Perfecto. Es lo que el señor Tetmayer nos dice. Solamente que acá lo que está haciendo es tomar el valor sin decimales, 2073. De ahí sale ese valor. Está claro. ¿Qué pasa si reemplaza? ¿Qué pasa? Pucha. Perdón. Si reemplazan el valor de 150, ¿cuánto le sale? 921. ¿Perdón? 921. 921. Ahí está. Entonces, con los valores de lambda sin 150 en la ecuación de Euler, porque esta es la zona de cumplimiento de la ecuación de Euler, sacamos los valores de las tensiones. Eso es lo que hizo el señor Tetmayer inicialmente. Dijo, bueno, apoyándome en la teoría de Euler, para lambda 100, la tensión en un material estructural de acero es 2073. Y para 150, 921. Y hay una merma de tensión conforme va aumentando el lambda. Lo lógico, el señor Tetmayer, es suponer que si bajamos el valor de lambda, tendría que subir la tensión. Pero ¿cómo tendría que comportarse esa tensión? El señor Tetmayer nos dice que debería comportarse de acuerdo a una recta. ¿Sí? Que parta de lambda 100 y llegue hasta lambda 60. ¿Sí? Entonces, a esta recta se la conoce como la recta de Tetmayer. Esta es la recta de Tetmayer que nos ayuda a sacar los valores de lambda menores que 100, pero solamente limitados hasta 60. Y luego el señor Tetmayer da una solución salomónica, ¿no? Salomónica. Dice, a partir del valor de lambda 60 hacia abajo, tomen nomás el valor de la tensión límite que yo estoy dando acá, que es 2400, y para abajo pueden tomar esta tensión límite sin ningún problema. Y no es verdad. Ahí salta el señor Ostenfeld y dice, no, un ratito. En teoría funciona hasta 60 y funciona bien hasta 60. ¿Sí? A ver, esto no se va a cumplir. No se va a cumplir. Reemplacen lambda 60 en la ecuación de Euler. ¿Cuánto le sale? Aquí. En la ecuación de tensión crítica reemplacen este valor de lambda por 60. ¿Cuánto le sale? 5.757. Imagínense 5.757 y lo que sale es 2.400. Ah, claro. Nosotros estamos queriendo hacer cumplir una ecuación para la zona elástica dentro de la zona plástica, por tanto nos está dando una barbaridad. Por eso ya no podemos reemplazar ningún valor que sea menor que 100, podemos reemplazar en esta ecuación. No podemos, no se puede, no se puede. Entonces aquí está la solución que da el señor Tetmayer. El señor Tetmayer nos dice que hay una recta que varía entre 2400 y 2073, nos da una gráfica para poder encontrar las tensiones correspondientes a los lambdas entre 100 y 60, nada más. Como era una teoría incompleta, viene una teoría muy interesante que la necesito hacer con calma, ya estoy al borde de la hora. Entonces el día martes la voy a mostrar porque Tetmayer no vamos a usar. Euler sí vamos a usar, he explicado con calma. Pero esto que viene es lo más importante porque es lo que más vamos a utilizar en el cálculo en compresión. Ya estamos acabando compresión. Con esta teoría del señor Ostenfeld, yo voy a acabar compresión y voy a poder empezar a dimensionar elementos sin compresión, pero primero tengo que entender bien esta teoría. Creo que se ha podido entender bien la teoría euleriana, que también me va a servir para dimensionar elementos comprimidos. He pasado muy rápido la teoría de Tetmayer porque la teoría de Tetmayer es incompleta. No vamos a utilizar Tetmayer, no vamos a utilizar esta recta, no la vamos a usar. Directamente vamos a pasar a la teoría del señor Ostenfeld
para poder hacer diseños entre lambda igual a 0 y lambda igual a 100. Es decir, toda esa zona plástica vamos a poderla cubrir con la teoría del señor Ostenfeld. No vamos a tener necesidad de hacer otros, nada, directamente una teoría que se comporta muy bien y que es la base de muchos paquetes estructurales que se manejan en la actualidad. ¿Sí? Entre ellos está el paquete que yo les he dejado para que se lo hagan gratuitamente, que lo hice hace muchos años atrás, ese paquete de unos 25 años. La versión más nueva es evidentemente mucho más rápida de manejar. No sé si ya ustedes han visto ese paquete, si lo han instalado. Es necesario que lo instalen, a este me refiero. Es necesario ya que lo instalen. Es una versión antigua, pero sigue siendo buena. O sea, dimensiona bien estructuras. Este lo tienen que instalar, porque lo voy a usar también. Esto me va a dimensionar correas, pórticos bien empotrados, arcos bien empotrados, columnas, todo esto me va a dimensionar. Entonces es muy sencillo de manejar. Este lo hice hace mucho tiempo atrás. ¿No? Y aquí vamos metiendo datos y se va haciendo la estructura. Ahora, claro, si nos vamos al nuevo paquete, todo ese no está liberado, por supuesto, ese tiene un costo. Podemos encontrar eso. Entonces, este no lo he liberado. O sea, este es el nuevo. Y bueno, vamos poniendo datos y podemos dimensionar lo mismo. Podemos guardar un montón de cosas. Y hay una nueva versión más avanzada que esta, todavía, que está haciendo muchas más cosas que ustedes hacen opiniones. Esto he programado yo. He comenzado con el antiguito que se los he liberado, que es muy bueno también. Cada vez más uniones, más nada. Pero ya los nuevos están compitiendo muy bien con los paquetes extranjeros. De hecho, dentro de los argentinos los he superado ampliamente, dentro de los brasileños los he superado ampliamente. Y lo que estoy haciendo es sacar las versiones de norma brasileña para entrar al mercado brasileño. Las pruebas me han dado buenos resultados. Estos paquetes que estoy acabando de mostrar van a estar en base a la teoría que estamos viendo. Todo está en base a una teoría. La teoría que estamos viendo nos va a servir para entender cómo los paquetes dimensionan los elementos en el régimen plástico. Si entendemos la teoría de Ostenfeld, vamos a poder comprender. Muy bien, muchachos, tienen una tareita que tienen que cumplir hasta las 12. Si tienen alguna pregunta, hoy día vamos a dejar la clase hoy día, aquí nomás, porque he explicado ese cumpleaños de mi esposa y la tengo presa en el escritorio. Mientras yo preparo todas las cosas. Mil perdones, pero hoy día no me voy a poder extender. No se olviden el día sábado. ¿A qué hora es el sábado? Para hacerles recuerdo. ¿A qué hora nos vamos a ver el sábado? 3. 3 de la tarde. 3 en punto. Ahí no voy a hablar de Ostenfeld, no voy a hacer una clase común. Es una clase extra. Voy a enseñarles a manejar un paquete estructural. Voy a necesitar unas 3 horas y media. Por favor, tomen su tiempo. Y el sábado vamos a empezar a manejar el RAM. ¿Sí? Voy a empezar a manejar con ustedes el RAM. Les voy a mandar el instalador. No quiero subirlo porque puedo ser acusado de pirata. No puedo subirlo al Drive, por eso es que no lo subí todavía. Entonces, no sé cómo vamos a poder hacer, porque yo en las clases les daba el instalador. Instalaban conmigo en sus computadoras. ¿Cómo les hago llegar ese instalador de manera que no nos descubran que están pirateando? Porque eso puede ser muy malo para la universidad también. ¿Qué vamos a hacer? No tenemos ese paquete en la universidad ni creo que nos compren, pues estas $3,500. Y la licencia después cuesta casi $500 menores. ¿Qué hacemos? ¿Cómo les hago llegar? ¿Cómo les hago llegar? ¿A través del WhatsApp? Sí, sí es posible, sí, Magister. ¿El WhatsApp? Sí, está bien por el WhatsApp. WhatsApp. No, les voy a escribir a sus correos. Yo tengo un correo
una forma de mandar a los correos paquetes gigantes. Sí, como tengo sus correos, yo les voy a hacer llegar sus correos. De todas maneras, confirmen sus correos, por favor. Tengo sus correos, tengo de los que me han venido mandando sus prácticas. Si todos han cumplido con las prácticas, tengo de todos. Ahí les voy a mandar. Porque no va a aguantar el WhatsApp. Es grande. Entonces, a los correos de perfecto. Así vamos a estar tranquilitos sin que nadie nos moleste. Porque, imagínense si lo subo al Drive, desde Google, al rato se dan cuenta de paquetes piratas, al rato, pero nos comienzan a mandar las cosas como al ingeniero que estamos aquí, que le comenzado a mandar el AutoCAD. Yo no uso AutoCAD, por si acaso, señores de AutoCAD, yo no uso AutoCAD, uso un paquete libre, de dibujo libre, uso este paquete de dibujo libre. Señores de AutoCAD, ni se preocupen en mandarme cartas a mí, yo no me gusta el AutoCAD. Miren nomás, ¿no? Pero claro, para enseñar yo no uso el AutoCAD por si acaso, uso otro paquete. Tampoco uso el SolidWorks, no uso el SolidWorks, no uso. Uso un paquetito más o menos libre que se llama SketchUp para hacer modelado en 3D. Eso uso. Bueno. Para enseñar voy a tener que utilizar estos paquetes, pero el paquete estructural no me queda otro. Bueno, en defensa del paquete estructural que voy a utilizar, yo soy, bueno, no actualmente, pero he sido instructor credenciado en la RAM. Eso me dará alguna posibilidad de utilizar el paquete para instruirlos. Ustedes en el futuro podrán utilizar este paquete ya comprando. Entonces, yo tengo mi excusa. Yo tengo una credencial de la RAM, soy instructor de la RAM, entonces estoy instruyendo. Esto es lo que estoy haciendo. Pero no lo puedo subir por ahí les voy a mandar. Al correo les voy a mandar. No se olviden entonces, ¿ya? Otra vez el timbre. No se olviden entonces, los veo el día sábado a las 3 de la tarde. Que tengan buen día, muchachos. Estén en paz con ustedes y mándenme sus prácticas. Me voy. Otra vez el timbre. Hasta luego. Hasta luego, Inge.